un bambú con esos que llegan al alma. Cantos que ya me alegraban cuando apenas decía mamá. Lo demás era bonito, pero el corazón no salta, como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. Para mí una muchacha verdadita morena, una bola de ojos claros de suave piel montañera. Muchachos, música y trago de la sierra de mi llano. Qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Bueno, muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Hoy comenzamos nuestro curso bíblico 20 de julio, Día Patrio, en el cual recordamos con la fiesta del grito de la independencia. Ya estamos hablando de hace ya... ¿Qué pasó esta noche? Ay, perdón. Es que estamos hablando ya de hace 210 años que recordamos este grito en el cual hubo una búsqueda sincera del bien común, una búsqueda sincera de crear una democracia participativa e incluyente, donde se buscara también el apoyo y dignidad humana para los más vulnerables también, los más necesitados. Qué bueno que hoy recordemos nuestra patria linda, agradeciendo a Dios por toda ella. Somos colombianos, pertenecemos a esta linda nación, somos parte de esta tierra hermosa, con su gente bella, con sus tierras ricas y diversas, con su gran riqueza ambiental, con su riqueza en tierras y en productos, pero sobre todo con la grandeza del alma de todos los que hacemos parte de esta patria. Espíritu emprendedor, espíritu generoso, espíritu luchador, deseos profundos y sinceros de seguir construyendo esta Colombia en paz y reconciliada, donde todos tengamos un lugar. Que es un momento para agradecer a Dios por nuestra patria Colombia, para encomendar a nuestros ciudadanos como ellos, parte de esta patria, encomendarnos como ciudadanos de esta patria para que sigamos juntos trabajando generosamente para hacerla grande y maravillosa como todos soñamos ella puede llegar a ser. Nos encomendamos al Señor con el Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos amigos, pues seguimos nosotros con nuestro estudio acerca de lo que la ciencia crítica bíblica nos permite conocer de la persona real de Jesús. Y bueno, hemos ido avanzando y hace 8 días empezamos a tratar el tema de los milagros. Y decíamos nosotros que los textos de los evangelios masivamente nos relatan hechos de milagros. Y si nosotros fuéramos a quitar estos hechos de milagros presentes en los evangelios, realmente los evangelios quedan reducidos a casi nada. Y hemos dicho que estos milagros recogen una acción misericordiosa de Jesús en función de los pequeños, de los pobres, los tristes, los pecadores, los enfermos, los indecisos, los perturbados, los agobiados, los débiles, los angustiados, los tullidos. No son discursos, sino son relatos en los cuales hay una intencionalidad que tú y yo estamos llamados a descubrir cuál es su verdad. Y bueno, y nosotros planteamos como esa gran pregunta: ¿qué es lo que hay de verdad en estos relatos?
donde se nos narran hechos de milagros. Y nosotros planteamos el punto que la verdad no está en el hecho como tal que es narrado, identificando la verdad con lo que sucedió conforme al hecho narrado, sino que la verdad está en el relato, el cual ha sido armado por el autor sagrado con una finalidad. Hemos dicho que Jesús en su vida pública, pues él tuvo una serie de acciones. Los discípulos que le acompañaron en ese momento vieron esa acción, la guardan, una acción que en ese momento de pronto no fue tan relevante. Cuando pasan los años y Jesús se vuelve relevante, los discípulos recuerdan este hecho. Cuando Jesús ya es relevante, hablamos mucho después de la resurrección de Cristo, y ya este hecho es recordado, y cuando es recordado va a ser armado, va a ser creado en un texto de relato, para que el autor sagrado, armando este relato, busque meternos a ti y a mí una verdad que vamos a encontrar nosotros en el texto mismo con el cual se relata el hecho. Entonces, lo que hemos dicho nosotros es, cuando tú y yo abordamos un milagro, tenemos que abordar no el hecho como tal que allí se narra, sino tenemos que preguntarnos cuál es la finalidad del texto con el cual el autor sagrado armó el relato, con el cual tuvo en cuenta un hecho. Y de allí pues hemos dicho también nosotros pues que a veces el hecho no es tan importante, en parte porque son hechos que han estado, digamos, en la memoria de los que sobrevivieron, a los que le siguieron en segunda o tercera generación, cuando Jesús en su vida pública no era realmente tan relevante. Entonces de pronto vamos a encontrar hechos que como tal pues no serían estrictamente hablando históricos, sino lo que va a ser histórico va a ser la intencionalidad con la cual el autor sagrado, en una comunidad apostólica cristiana ubicada en el año 70, 80, 90 o 100, está realmente desenvolviéndose, viviendo intensamente la resurrección de Cristo. Bueno, y esto lo veíamos en el ejemplo concreto del milagro de la sanación del endemoniado de Gerasa. Lo explicamos nosotros en Marcos 5, 1, 20, en el cual cuando se habla de endemoniado es una manera de hablar para referirse a una persona muy enferma. De los endemoniados es una mitificación con la cual quiere explicarse el origen no visible de efectos visibles de una enfermedad que se hace visible a través de efectos. Hablemos de la epilepsia, hablemos de la depresión, por ejemplo, o hablemos de una persona que es sordomuda. No se ve cuál es la causa de esa enfermedad, pero se ve los efectos que la misma enfermedad como se presenta y se mitifica el origen de esa enfermedad hablando de el demonio. Entonces, cuando hablamos de hechos históricos, aquí no estamos hablando propiamente de algo que haya acontecido realmente, porque es muy difícil decir si fue así o no fue así. Lo que nos interesa cuando analizamos nosotros el texto es preguntarnos por el mismo texto, en la forma como el autor sagrado compuso el texto, dando relación, relatando un hecho donde la verdad está en la finalidad del mismo relato que ha sido compuesto a través de un hecho. Entonces lo que pasa es que el texto pues viene a ser el medio por el cual el autor sagrado nos quiere decirnos una verdad. Entonces en el caso del endemoniado de Gerasa, pues sí, hablar de demonios de una manera mítica para explicar el origen de una enfermedad rara no nos va a dar cuenta de un hecho histórico, pero sí nos da cuenta es cómo la comunidad apostólica, en este caso la de Marcos, va entendiendo que una persona que ha sido sanada se convierte en apóstol, se convierte en seguidor del Señor. Es decir, la persona que ha experimentado en su vida misericordia se vuelve testigo de esa misericordia, anunciándola intensamente entre su propia gente. Y aunque esta persona, veíamos nosotros en ese relato del endemoniado de Gerasa, quería quedarse con Jesús, estar con Jesús, Jesús le manda a enviar por toda la Decápolis. Entonces el sentido del relato es ese: la persona es enviada en misión, es enviada en apostolado, dando testimonio de la misericordia experimentada, llevando esa misericordia en acción a otras personas. También nosotros explicamos el sentido que tendría el relato de la multiplicación de los panes. Explicamos nosotros que es una narración típica, lo que llamamos una narración típica, que son narraciones tipo, que es la misma narración presente varias veces en los evangelios, que tiene una estructura similar,
pero que el evangelista, conforme a una necesidad contextual, va a reeditar esa narración típica, buscando, según una finalidad específica, darle un sentido particular. Entonces, cuando nosotros miramos lo que hemos llamado el hecho o el milagro de la multiplicación de los panes, aparece 8 veces prácticamente en los evangelios. Aparece 2 veces en Marcos, 2 veces en Mateo, 2 veces en Lucas, 1 vez en Juan y casi que habría otra vez también en Juan. Y estas 7 veces concretamente en que aparece la multiplicación de los panes, cada vez que es editado o reeditado, está buscando una finalidad particular. Y notamos nosotros hace 8 días que si miramos con cuidado el texto y lo leemos con cuidado, pero vamos a ver que en ninguna parte habla de multiplicación. Ninguna parte habla de multiplicación. Lo que habla es que Jesús toma ese pan, toma ese pez, agradece a Dios, lo parte y lo reparte. Y pone a los discípulos en algunos relatos a repartir ese pan y ese pez. Y la punta del relato no es la multiplicación, como tú y yo a veces vemos en las películas tipo Zeffirelli, ¿no? Que a través de una puesta en escena pues cinematográfica, vemos a un Jesús frente a un cesto vacío del cual va sacando toneladas de pez y toneladas de pan, pues desfigura realmente el sentido que tiene el texto original. Entonces, cuando nosotros miramos realmente el texto, la punta del texto no es que haya una multiplicación, si lo miramos con cuidado, sino lo que leemos es que cuando se parte y se reparte lo que se tiene, todos comen y nadie pasa hambre. Ese es el mensaje del texto. Y lo lindo es que aquel que entrega sus 5 panes y sus 2 peces, entrega lo que tiene. Y cuando se comparte lo que cada uno tiene y lo que se tiene, todos comen y nadie pasa hambre y hasta sobra y sobra en abundancia. Ese es el mensaje que tiene el texto. Y citaba yo hace 8 días terminando esa intervención de la Madre Teresa de Calcuta, que es un relato histórico realmente de ella cuando recién ganó el Premio Nobel de Paz y que fue invitada a Harvard a dar alguna charla a estas eminencias grises de la economía y de la física y de la química, ¿no? Que estarían allí presentes en su auditorio, que alguno le pregunta a la Madre Teresa de Calcuta cuál era su propuesta para acabar con la pobreza en el mundo. Seguramente la pregunta la hizo el Premio Nobel de Economía. Y la Madre Teresa dice esto tan sencillo que va conforme al Evangelio cuando habla de la multiplicación, entre comillas, de los panes, que no es multiplicación de los panes, va diciendo cuando todos aprendamos a compartir, ese día se acaba la pobreza. O sea, la pobreza se acaba es cuando todos aprendamos a compartir y cada uno compartiendo lo que tiene. Pues hermanos queridos, pues cuando tú y yo aplicamos este método tan sencillo de leer con cuidado el texto y leerlo varias veces, una y otra vez, con cuidado, vamos tú y yo captando el relato con el cual se narra el hecho, colocando la atención no en el hecho, sino en el relato, y buscando con la finalidad que el autor sagrado le da al texto la verdad de ese mismo relato. Entonces, este es el punto. Cuando tú y yo nos acercamos a esos textos con una mentalidad preconcebida, a veces le hacemos decir al texto lo que el texto no está diciendo. Por ejemplo, cuando tú y yo vamos a la Santa Misa y empieza el diácono, el sacerdote a proclamar el Evangelio, y tú y yo ya empezamos a oír, ¿no?, el inicio de ese relato, que es de un milagro, que tú y yo muchas veces hemos oído, tantas veces ya lo damos por conocido. Sí, es el milagro de la multiplicación de los panes. Sí, ese es el relato de la sanación del ciego de Jericó. Sí, ese es el relato de la sanación de la hemorroísa. Y ya nos desconectamos y tú y yo vamos con ideas preconcebidas a darle a ese relato una significación que no es la que el texto mismo pretende a través de la intención que el autor sagrado le quiso dar. Bueno, entonces vamos a seguir adelante pues en este tema. Bueno, y al final también planteamos un poquito el temita, por qué pues se nos habla en estos relatos del milagro que llamamos de la multiplicación de los panes, curiosamente por qué se habla incluso de 5.000 personas. Es una cosa interesante. Si nosotros nos ubicamos en el contexto de la época, ¿no? Cafarnaúm sería una población muy chiquita, donde escasamente habría 200 personas.
Y si en el relato nos habla de que había 5.000 personas sin contar mujeres ni niños, podríamos hacer un cálculo a ojo de que podrían haber en ese momento unas 20.000 personas, ¿no? Pero ocurre que si vamos al contexto de la época, donde Palestina en ese tiempo difícilmente alcanzaría a tener esa población, 20.000 personas, ¿cómo podría estar toda Palestina allí congregada ahí frente al lago de Tiberíades? No, estamos hablando de figuras metafóricas que usa el autor sagrado para hablar ya de la misión de la iglesia que se está expandiendo con toda fuerza. En el caso, que es el caso de, si es el caso de Mateo, por ejemplo, o el caso de Lucas, año 80, año 90, que se va expandiendo por muchas comunidades, invitándolas en su vida ya de evangelización a compartir entre sí. Y cuando se comparte entre sí, ya es realmente una gran comunidad que va viviendo ese compartir lo que se tiene, superando así toda pobreza y generando abundancia en ese mismo compartir. Bueno, vamos a otro ejemplo, hablando de estos ejemplos de relatos de milagros, ¿no? Otro ejemplo es la sanación del ciego de Jericó, es otro ejemplo típico. Al igual que el relato que hemos llamado multiplicación de los panes, hacen parte de lo que se llama narración típica, que es una narración que tiene un sentido general del todo, que los autores sagrados van repitiendo una y otra vez con intencionalidad específica según el contexto en que está. El relato del ciego del nacimiento que es sanado aparece por lo menos unas 5 o 6 veces en los evangelios. En Mateo aparece 2 veces. Una sana Jesús a un ciego solo, y luego él sana a 2 ciegos que van juntos. Si vamos nosotros en el caso de Juan, ubica al ciego de nacimiento en Betesda. Recordemos lo que aparece en Juan capítulo 5. Si nos vamos a Marcos, ubica al ciego a las afueras de Jericó, ¿no? Que está allá, Bartimeo. Bueno, entonces tenemos el mismo relato en una forma típica, estructurada típicamente, que va a ser editado varias veces en los evangelios, buscando en cada relato, en cada vez que es relatado, buscando una intencionalidad distinta, que tú y yo siempre estamos llamados a buscar cuál es la finalidad que tiene ese relato de un milagro de Jesús en concreto. Ahora, vamos nosotros al ciego de Jericó. Vamos a buscarlo, vamos a Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos, por favor, busquémoslo en el Nuevo Testamento, capítulo 10, versículo 46. Bueno, bien, tenemos que recordar que Marcos es el primero de los evangelios, recordemos eso, lo cual en la tradición de redacción de los textos sagrados le daría de entrada a Marcos ser el primer texto que se pone por escrito, lo cual le daría a Marcos en su composición escrita una preeminencia en relación con Mateo y con Lucas y Juan, que son muy posteriores, acerca de la captación de esa tradición que se llamaría la sanación de un ciego de nacimiento, que él ha puesto por escrito. O sea, sería una versión más original, si ustedes quieren, más cercana a las fuentes desde su origen, como fue el mismo hecho de la persona de Jesús cuando él lo vino a vivir. Bueno, entonces empecemos nosotros con la narración. Capítulo 10, versículo 46. Leo desde la Biblia de Jerusalén. Y dice allí, llegan a Jericó. Y cuando salía de Jericó, vea, interesante, los milagros ocurren es saliendo o entrando de las ciudades. Así como en Gerasa, el milagro de la sanación del endemoniado lo hace a las afueras del pueblo, en el cementerio, en el muladar, en los extramuros, porque es en las afueras del pueblo donde están las personas que son consideradas enfermas, endemoniadas o impuras. Sí, son las que son echados de la comunidad, excluidos de la comunidad. Entonces Jesús va a aquellos lugares donde están los expulsados de la comunidad por razones de enfermedad o por razones de impureza. Interesante eso. Ahora dice aquí, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre. Y ahí viene un gran interrogante. ¿Por qué? Porque si en las afueras de la ciudad estaban los echados porque estaban enfermos, o estaban impuros, o estaban endemoniados,
No es creíble, hablemoslo así honestamente, que una gran muchedumbre se fuera detrás de Jesús a las afueras de la ciudad, donde estarían aquellos que se consideraban impuros, enfermos o endemoniados. ¿Por qué? Porque estas personas se contaminarían de esa impureza, se contaminarían de esa enfermedad, según la creencia de la época, y terminarían ellos también allá echados y expulsados de la ciudad. Entonces realmente cuando hablamos de la gran muchedumbre, no estemos hablando nosotros ciertamente de la época histórica de Jesús, del Jesús real antes de su muerte en cruz, sino más bien hablemos ya de la ubicación en la comunidad cristiana apostólica que está realmente creciendo en número significativo por la acción evangelizadora de los mismos apóstoles. No, aquí posiblemente Jesús iría con un muy reducido grupo de personas saliendo de Jericó. Y bueno, y ahí se encuentra con Bartimeo, el hijo de Timeo, un mendigo ciego que estaba sentado junto al camino. Y al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar. Póngale cuidado lo que sigue. Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Llaman al ciego diciéndole, ánimo, levántate, te llama. Y él arrojando su manto dio un brinco y vino donde Jesús. Jesús dirigiéndose a él le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Rabuní, que vea. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. A ver, veamos que este relato, en su forma básica y extensa, es un diálogo. Es un diálogo. Vemos que es un diálogo entre el ciego de nacimiento y la persona de Jesús. Para que un diálogo así se recogiera con esa precisión, desde el momento en que ocurrió en la vida pública de Jesús, año 29, al momento en que se escribe, ya hablamos de Marcos, año 70, pues habría exigido que hubiera estado junto a Jesús una persona con una grabadora grabando todo ese diálogo. O que andara Jesús con una secretaria tomando taquigrafía de lo que dijo el ciego y lo que dijo Jesús con esa precisión de palabras, ¿no? Aquí tenemos claro que no es una recopilación exacta de algo acontecido en el caso de Marcos 40 años antes, ¿no? Tenemos que es una elaboración, una armazón que hace el autor sagrado a partir de un hecho que llega a través de la memoria, digámoslo así, generacional, porque se ha contado ese hecho, ya cuando Jesús en el año 70 es alguien realmente relevante por la resurrección que él, Jesús, ha vivido y vive y está haciendo vivir a la comunidad cristiana de Marcos en ese momento. Entonces lo que tenemos ahí realmente es que el autor sagrado, que es Marcos, ¿no? Que pues lo podemos explicar después con más calma. No es Marcos aquel con quien estuvo Pedro, ¿no? Posiblemente será otra persona que recoge el nombre de Marcos para darle credibilidad al texto que está escribiendo. No estamos hablando de aquellos que conocieron a Jesús y estuvieron con Jesús en su vida pública, sino estamos hablando de otras personas en una segunda o tercera generación posterior, ¿no? A quienes han llegado por relación oral lo que Jesús pudo haber hecho 40 años antes. Recordemos que cuando Jesús hace un hecho en el año 29, en ese momento realmente Jesús no es tan importante y los apóstoles recordarán o guardarán ese hecho y luego lo van a recordar posteriormente y van a dar la fuerza cuando Jesús ya está viviendo en ellos la intensa resurrección de Cristo. Entonces aquí lo que tenemos es una armazón, tenemos una elaboración que hace el autor sagrado, en este caso lo que es Marcos. Y vean ustedes es esto. La finalidad es realmente lo que nos está interesando en este momento. Es lo que nos está interesando. Y la frase clave es el ciego cuando grita, Hijo de David, ten compasión de mí. Esa es la frase clave que, por cierto, en el texto aparece 2 veces. Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí, en el versículo 47, y vuelve de nuevo a aparecer al final del versículo 48, Hijo de David, ten compasión de mí. O sea, aquí tenemos nosotros la parte clave del texto, ¿no? Del texto, repito,
que es donde encontramos tú y yo su finalidad y el sentido de verdad que nos quiere transmitir el autor sagrado. Es la compasión, es la compasión la que nos está aquí relatando el texto. Lo que nos está diciendo aquí el texto es que está el texto relatándose a título de la misericordia. Y lo que está ocurriendo es que el ciego representa a aquel que cree firmemente que Jesús mismo es la misericordia, y como Jesús es misericordia, le está pidiendo que haga misericordia en él. Este es el sentido serio que tiene este relato típico de la sanación del ciego de nacimiento. Y como ya dije, aparece 6 veces en los evangelios, tanto en Mateo, como aparece en Juan, como aparece en Lucas, como aparece aquí en Marcos. Entonces, la comunidad cristiana primitiva y la iglesia apostólica, en el caso de Marcos, está siguiendo este modelo literario de la sanación del ciego de nacimiento para hablar de que Jesús es misericordia y que Jesús, siendo misericordia, hace misericordia al otro. Entonces, si tú y yo queremos entender qué quiere este relato contarnos, lo que quiere contarnos es la misericordia misma de Jesús, que transparente en su acción misericordiosa. Y de allí que tú y yo debamos preguntarnos si es así, si este relato está a título de la misericordia vivida por Jesús. ¿A qué se refiere la palabra misericordia? Vamos a explicar esto brevemente, porque es donde está el punto clave, no solamente de este relato, sino de todos los relatos de milagros que encontramos en los evangelios. Déjenme decirles que la palabra misericordia, después de la palabra de Dios, es el término más denso en toda la totalidad de la Biblia. No hay un término en la Biblia que tenga tanto contenido como el término misericordia. Aquí el autor del Evangelio lo que hace es poner en boca del ciego la petición de misericordia, porque él tiene la convicción de que Jesús mismo es misericordia y le pide que haga misericordia con él. La misericordia es la razón del texto de este relato, como ya lo he dicho. Si nosotros vamos a mirar en la Biblia, la palabra misericordia empieza a usarse desde el siglo VIII antes de Cristo. Muchos escritos estudiados desde esa época van a darnos una primera acepción de qué es misericordia. Para el pueblo del Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, misericordia es todo lo que es posible que Dios haga. Repito, misericordia es todo lo que es posible que Dios haga. Hemos explicado nosotros que Dios es un salidor fuera de sí. Eso sí aparece claramente atestiguado en la revelación divina desde el siglo V antes de Cristo en adelante y intensamente en el Nuevo Testamento. ¿Quién es Dios? Dios es alguien que sale fuera de sí. Dios es un salidor fuera de sí, que siempre está saliendo fuera de sí. Ese es Dios. Y este Dios que sale fuera de sí hacia el hombre, haciendo del hombre todo lo que Dios quiere ese hombre sea. Entonces, todo eso es lo que el pueblo de Israel va a entender como misericordia. Es toda salida de Dios hacia afuera para hacer algo con el ser humano. Ahora, los israelitas, ellos nunca hablan de teorías ni hablan de hipótesis. Nosotros, que somos de una tradición moderna, desde Descartes y toda la modernidad, nosotros somos de tesis y de hipótesis y de análisis y de deducciones, ¿no? Y de complejidades lógicas. No. Los semitas, especialmente los israelitas, ellos no hablan de tesis ni de hipótesis. Ellos siempre hablan de experiencias vividas. De allí que todo lo que Dios ha hecho por ellos, saliendo Dios fuera de sí por ellos, es una experiencia vivida en la que ellos experimentan la misericordia del Señor. Y si queremos ser un poco más precisos, y con base en los textos mismos de la Biblia y mirando la totalidad del movimiento del término misericordia en su secuencia progresiva y, si ustedes quieren, evolutiva, podríamos decir esto,
que la misericordia es el amor típico de Dios que se inclina sobre el débil para levantarlo. Repito, la misericordia es el amor típico de Dios, es el amor tipo de Dios, el amor propio de Dios por el cual Dios se inclina hacia el débil para levantarlo. Esto es amar para Dios, ese es amor en Dios. ¿No les parece hermoso? Es todo inclinarse hacia el débil para levantarlo. Eso es amar. Y es el amor tipo de Dios. Y Dios empieza haciendo eso con nosotros, con la creación. Desde la creación empieza Dios haciendo eso. Dios se inclina hacia nosotros, se inclina hacia ti, hacia mí, que somos débiles, para levantarnos. Eso lo hace Dios en la creación. Dios se humilla, Dios se hace chiquitico, Dios se hace pequeño, se hace realmente casi pequeñito en nosotros y se mete en nuestra limitación de criatura para desatar desde el interior de nuestra creaturalidad esa acción creadora para hacer de ti y de mí ese ser que somos tú y yo. Nosotros somos el resultado de un acto de humillación de Dios que nos está creando desde dentro. La misericordia es ese amor típico de Dios que se inclina sobre el débil para levantarlo, en nuestro caso para crearnos y continuamente haciéndonos a ti y a mí y llevándonos hacia el fin para el cual somos tú y yo creados. ¿Y qué pasa? Los cristianos, ¿qué ven en Jesús? Alguien que es eso. Ven a Jesús, alguien que continuamente se está inclinando sobre el débil para levantarlo, y cuando lo hacen, los cristianos dicen: este es Jesús, este es misericordia, este es Dios, por la forma como Dios es y como procede el Señor. Ahondemos un poquito más esto. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios mismo tocando al débil en su propia miseria. Por eso, si el cristiano, si tú y yo como cristianos no tocamos la miseria humana, no somos cristianos. Si nosotros cristianos no tocamos la miseria humana, no somos cristianos. Vea lo que el Papa Francisco, cuando vino en su visita a Colombia hace 3 años, ya casi, ahorita en septiembre cumplimos 3 años, él nos invitaba a los colombianos a que tocáramos la carne de Cristo. Nos invitaba, como a Tomás, a meter la mano en el costado de Cristo y a meter nuestros dedos en las llagas, en las manos de Cristo. Era diciéndonos que tú y yo tocáramos la miseria humana en el débil, para tú y yo levantar a ese débil de su miseria. Y nos dice el Papa Francisco hace 3 años. Se trata aquí de la carne humana, de la debilidad humana. Jesucristo es el lugar donde Dios toca la enfermedad, toca la pobreza, toca la miseria, toca la locura, toca la invalidez, toca la muerte, toca el pecado y lo toca con la mano, agachándose hasta allá. Dios por Jesús no toca a la humanidad desde arriba. Él no tira una cuerda para que los de abajo suban por esa cuerda hacia arriba. No, Jesús se pone boca abajo, debajo del débil para levantarlo. Se coloca debajo del débil para llevarlo encima. De allí que Jesús es la responsabilidad de Dios que se responsabiliza de tocar la miseria humana para redimirla. Jesús es el trocito de humanidad que toca la miseria humana. Jesús es un ser humano por donde Dios toca la humanidad. Eso es un cristiano. Un cristiano es un ser humano que se responsabiliza de que Él es la mano de Dios que toca al débil. Esto es ser seguidor de Jesús. Llegar hasta el más frágil, el más pequeño, el más débil. Esto es lo que se ha llamado en la iglesia, sobre todo a partir del encuentro de Puebla en 1979, la opción por los pobres. Recordamos que en ese año, en 1979, en Puebla, se reúne la iglesia, estamos hablando de enero de 1979, se reúne la iglesia en Puebla, México, y allí en esta conferencia episcopal latinoamericana,
define la opción preferencial de la Iglesia en Latinoamericana, es una opción preferencial por los pobres. Pues veamos que Dios mismo, en lo que Él es, Él opta por los pobres. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Quién es el que opta por los pobres? Es Dios mismo. Vea que la opción por los pobres no es una ideología, ni es una doctrina, ni es un principio catequético. No, es un acontecer de Dios mismo sucediendo en lo que Él es. Él optando por el pobre, Él tocando la miseria humana, Él inclinándose hacia el débil para levantarlo. Por lo tanto, la opción por los pobres no es un apostolado, ni es una caridad, sino que todo ser humano, en quien Dios habita creándonos por su acción creadora, nos hace a ti y a mí también personas que optamos por los pobres, por constitución, por razón de ser, por modo de existir. Ahora volvemos de nuevo al tema de los milagros. Ya hemos explicado un poco qué es esto de la misericordia y que en el relato del ciego de Jericó se ve claro que la punta del relato es la misericordia y que el ciego ve en Jesús la misericordia y por eso le pide a Jesús que haga misericordia con él. Volvemos a la pregunta, bueno, ¿qué es todo este enjambre de relatos que se llaman milagros? Porque hemos dicho que la verdad del relato está en el texto y el texto de lo que se está hablando es del ejercicio de Jesús en la misericordia. Jesucristo tomó conciencia de que Él era una criatura, instrumento de Dios mismo y se responsabilizó de ser un instrumento de Dios mismo. ¿Qué es tener responsabilidad de Dios? Hacer lo que a Dios le toca hacer. Y podemos preguntarnos, ¿y eso por qué no funciona? Porque cuando Dios quiere hacer misericordia, crea personas que la hagan. Y esas personas son Dios haciendo misericordia. Esas personas son Dios mismo. Cuando Dios quiere obrar con misericordia, crea manos que hagan eso. Esto es algo esencial de nuestra fe. Nosotros creemos en un Dios que se vale de seres humanos para redimir a seres humanos. Humanidad salvando humanidad. Dios se vale de seres humanos para levantar a otros de su miseria. Eso es lo que hace Dios. Y cuando nosotros lo hacemos, somos responsables de Dios porque hacemos lo que Dios hace. Cuando Dios quiere obrar con misericordia, crea manos para que hagan esta misericordia. Cuando Dios quiere pensar este planeta, Él crea cerebros para que piensen este planeta. Cuando Dios quiere cambiar las estructuras políticas o económicas que legitiman o mantienen esta miseria o postración humana, lo que hace es crear seres humanos que se encarguen de cambiar esas estructuras políticas y económicas que realmente legitiman la miseria humana. O sea, Dios se vale de personas para levantar a esos seres humanos de su miseria. Permítame el caso concretísimo que estamos viendo en nuestra patria tan doloroso, los líderes sociales que están siendo asesinados unos tras otros. Estos líderes sociales, ¿qué es lo que hacen? Trabajar con un tesón, una grandeza de alma, con una nobleza de corazón por sus comunidades respectivas, trabajando por engrandecer esas comunidades, por crear cohesión social, por restablecer los lazos rotos, por crear caminos de legalidad, por defender sus territorios de la minería ilegal y del narcotráfico, de lograr por la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos el ir a la raíz del problema de la producción de la hoja de coca, que es el primer eslabón en esta cadena perniciosa y de muerte, y como el Papa Francisco, diabólica, que es el narcotráfico. Son personas que están en sus contextos periféricos luchando por redimir su comunidad local de la miseria en que están. O sea, Dios crea seres humanos para que hagan esto que Dios hace. Y estas personas que son líderes sociales comprometidos con sus comunidades, con una gran grandeza del alma y con una gran libertad de espíritu y sin temor a perder la propia vida a pesar de las amenazas que reciben, siguen trabajando generosamente por crear condiciones de vida distintas para sus comunidades locales periféricas y abandonadas, y muchas de ellas sin presencia real del Estado. O sea, Dios se vale de personas así para hacer misericordia y para crear condiciones humanas
mejores y distintas. Eso es lo que está haciendo Dios. Entonces Dios es lo que hace eso. O sea, Dios hace, son los responsables que hagan lo que Dios hace. El ser humano, según esto, ha sido creado para levantar al débil. Esa es la razón nuestra como seres humanos. Esa es la única finalidad nuestra, levantar al débil. Esa es la función principal de toda humanidad, el sentido profundo de ser humano para nosotros, porque somos hechos según la misma revelación para ser instrumento de creación, y la preocupación central de Dios son los que están creados en ese mal y que están más mal, o sea, los que aún no están terminados de crear. Vea pues lo que nos lleva esta reflexión acerca de los milagros. Nos invitan a que tú y yo seamos responsables de Dios, como Jesús fue responsable de Dios, haciendo lo que Dios hace, inclinándose hacia el débil para levantarlo. Ahora viene una pregunta muy seria. Si esto es así, y nosotros hemos escuchado estos relatos de milagros tantas veces, donde nos invitan a ti y a mí a ser responsables de Dios, levantando la miseria humana y ayudando a tantas personas que andan solos, desolados, angustiados, enfermos, inválidos, tullidos, desesperados, angustiados, empobrecidos, enfermos, desesperados, angustiados. Volcarnos hacia ellos para levantarlos, tocando esa carne humana para redimirla y levantarlos en su postración. ¿Por qué eso no funciona? ¿Por qué encontramos, siendo un país como el nuestro, Colombia, tan católico, encontramos tanta forma de postración, miseria, abandono, tanta forma de degeneramiento humano, tanta forma de marginación y exclusión? Es una pregunta bastante seria para ti y para mí, que somos cristianos. Y si ya hemos dicho que ser cristiano es hacer lo que Cristo hizo, volcarnos hacia el débil para levantarlo, volcarnos hacia aquel que está más mal en su situación de creación para levantarlo. La pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no funciona? Pues ahí es donde viene un punto importante, y es que las motivaciones que nosotros tenemos no son lo suficientemente motivantes. Puede que nos ayude un poco más si miramos el Evangelio, porque encontramos que Jesús se movía a hacer misericordia permanentemente, y la pregunta es, ¿por qué se movía? Miremos nosotros otra vez con el Evangelio de Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo. Vemos que Jesús, Él se mueve a hacer misericordia. Hay algo que lo mueve a hacer misericordia. Él no se queda quieto ante el dolor ajeno. No se queda quieto. Vean ustedes, miremos nosotros un poco. Vamos a Mateo 9:36, por ejemplo. Veamos Mateo 9:36. ¿No? Mateo 9:36. ¿Por qué se movía Jesús? ¿Por qué se movía Jesús a hacer misericordia? Vea, y tenemos acá en 36, Mateo 9:36, y dice aquí el Evangelio: y al ver la muchedumbre sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. O sea, Jesús ve esta multitud vejada y abatida como ovejas que no tienen pastor y siente misericordia. Aquí traduce Jerusalén compasión por misericordia. Compasión y misericordia son términos equivalentes. Los traductores, interesante, traducen eleomai cuando hablan de misericordia. Los traductores traducen eleomai como misericordia. Pero ocurre que, mirando este texto como aparece acá, que Jesús, al ver la multitud, sintió compasión de ella. Si se mira el término original griego que está usando aquí Mateo, no es eleomai. Eleomai, eleison. ¿Se acuerdan de Kyrie eleison? Cuando en la misa pedimos Kyrie eleison, Señor, ten misericordia de nosotros. Pues aquí está hablando este otro término distinto, que es esplanizomai. O sea, no es eleomai, sino es esplanizomai, que aparece acá. Si quieren, vamos a Mateo 14:14. Estamos en Mateo de nuevo. Seguimos en Mateo 14:14.
Y vea cómo dice acá, al desembarcar, Mateo 14:14, al desembarcar vio mucha gente y sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Jesús vio mucha gente, los vio enfermos, siente compasión de ellos y cura su enfermedad. Y aquí también el evangelista no usa eleomai, usa esplanizomai. Aparece acá. Vamos nosotros a Mateo 15:32. Más adelantico también en Mateo 15:32. Dice acá, Jesús llamó, está en el relato segundo relato de la multiplicación de los panes, en Mateo. Y dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de la gente, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Y aquí también usa el evangelista esplanizomai. No usa eleomai, sino esplanizomai. Y si tú y yo vamos más adelantico, en Mateo 20, versículo 34, vamos a encontrar también esta expresión. 20:34, dice acá, movido a compasión, dice acá, hablando, está en el relato de la sanación de los 2 ciegos de Jericó, dícenle el Señor que se abran sus ojos, y movido a compasión, dice acá, Jesús tocó sus ojos y al instante recobró la vista y le siguieron. También aquí usa esplanizomai, cuando Jesús sana a los 2 ciegos de Jericó, en la versión de Mateo. Entonces, a ver, es interesante. La pregunta que estamos tú y yo haciéndonos es, ¿por qué Jesús se movía a hacer misericordia? Cuando tú y yo nos miramos como cristianos que somos, y empezando de pronto más por mí, de pronto mucho más yo que tú, de pronto nosotros muchas veces no nos sentimos tan movidos a hacer misericordia ante el que sufre, al débil, al postrado, al tullido, al enfermo, al abandonado, al excluido, al sucio, al harapiento, al excluido. No sentimos, entonces nuestras motivaciones pues no son suficientemente motivantes. Entonces nos preguntamos, oiga, ¿por qué? Y si miramos el Evangelio de Mateo nos quiere dar una respuesta, que Jesús, él sentía compasión, pero usa Mateo un término griego que es distinto al tradicional griego con el cual se traduce misericordia. El término tradicional griego es eleomai para hablar de misericordia, pero en Mateo, en estas 4 citas que les he mencionado, Mateo es otro término que es esplanizomai. Pues déjeme explicar un poquito más qué quiere decir eso, esplanizomai. Dice acá que hubo un jesuita, el padre Gustavo Baena, muy conocido por nosotros. Él se dedicó a estudiar ese término esplanizomai y se puso a estudiarla en la literatura griega contemporánea a la época de Jesús, 200 antes de Jesús, 200 años antes de Jesús y 200 años después de Jesús, o sea, es un rango de 400 años. Y va a encontrar que la palabra esplanizomai aparece masivamente, pero aparece masivamente en textos de literatura médica, relacionado con medicina, relacionado con enfermedades, relacionados con sanación en el mundo médico. Es un término muy usado. Y cuando ese término, como verbo, sentir compasión, esplanizomai, se hace sustantivo, esplatma es el sustantivo, esplanizomai es el verbo, se refiere a cualquiera de las vísceras que están entre los hombros y las piernas en el ser humano. Es decir, el pulmón, los riñones, el corazón, los intestinos, el páncreas, el colon, todos los órganos vitales que tú y yo tenemos, las vísceras, son llamados esplatma. Incluso el feto, cuando se considera parte del organismo humano en la mentalidad de hace 2000 años, también se le llama esplatma. Todo eso es esplatma. ¿Y qué pasa cuando uno de esos órganos se inflama y empieza a doler? Ese órgano se esplanizomó. Y de allí que el verbo esplanizomai hace referencia al órgano que se ha inflamado porque está enfermo y causa dolor. Es decir, el verbo es cuando una de esas partes o vísceras del cuerpo está inflamada y duele. Es cuando se esplaniza.
Entonces, cuando está diciendo acá que Jesús vio la muchedumbre o vio a los ciegos y se esplanizomai, es porque él siente un intenso dolor ante lo que él ve. Aquí está hablando de un dolor físico y lo utilizan en el caso de Mateo para explicar la motivación para mover a Jesús. O sea, Jesús se mueve a hacer misericordia porque él experimenta un dolor físico ante la situación de miseria humana, de debilidad que tiene la otra persona o la multitud. A Jesús le dolía siempre que veía a un enfermo y le dolía físicamente el dolor del otro. Esa es la revelación. Eso es lo que Dios nos revela en Jesús, o mejor, lo que Jesús nos revela de Dios en Él, sintiendo un dolor por el dolor ajeno. A Jesús le dolía el dolor ajeno. Cuando uno ve que los demás sufren, no hay ideología que valga. Es decir, la madre que a las 2 de la mañana se despierta ante el lloriqueo intenso de su hijo de 2-3 meses y se acerca a la cuna y ve a ese hijo botando babasa por la boca, ardiendo en fiebre y con los ojos en blanco, esa madre siente un dolor intenso por el dolor de su hijo. ¿Y qué es lo que hace esa madre? Ella no se pone a echar teorías, ni a echar cuentos, ni a hacer discursos. No, ella coge ese niño en sus brazos y sale corriendo, así esté en pijama, como sea, a coger un taxi y a llevarlo inmediatamente al hospital. O sea, cuando hay un sentir dolor por el dolor ajeno, no hay ideologías. O sea, aquí no importa si somos de izquierda o de derecha, si somos doctrinarios, ortodoxos o heterodoxos. No, aquí eso ya no importa. Si somos de X partido o no, si somos de cierta militancia o no ideológica, eso aquí no importa. Porque sentir dolor por el dolor del otro, antes nos mueve desde adentro, porque eso nos caracteriza como seres humanos profundamente sensibles ante el dolor ajeno. Por ejemplo, permítame en esta sencilla comparación de los que tenemos todos memoria. De pronto, cuando hace ya muchos años, hace poco se cumplieron los 30 años de los eventos de la plaza de Tiananmen en China. ¿Se acuerdan? En Beijing, China, Tiananmen. No, ¿quién realmente no se impactaba profundamente, sin importar la lengua y la procedencia étnica, cuando estos tanques chinos, ¿no?, en ese imperio, ¿no?, iba colocándose al frente de un chino indefenso colocado frente a él? O sea, era una imagen impactante, ¿no? O sea, que uno dice, oiga, el poder, ¿no?, que tiene la sensibilidad humana de reconocerse identificado con esta persona débil y frágil ante un tanque de guerra que está a punto de aplastarlo. Entonces, aquí no importan las ideologías, lo que importa es sentir ese dolor por el dolor ajeno, que eso fue lo que caracterizó la vida de Jesús. Por eso ahorita con el tema de los líderes sociales es un tema realmente muy delicado. O sea, estamos hablando de más de 400 líderes sociales asesinados desde la firma de los acuerdos de paz. Y vean ustedes lo que pasó con George Floyd en Estados Unidos. ¿Ustedes se acuerdan? Y el padre Francisco Herrera en su excelente conferencia hizo caer en cuenta eso. Pasó con George Floyd en Estados Unidos, las movilizaciones masivas de gente indignada por el asesinato de esta persona, por el arbitrio y la brutalidad de la policía de ese lugar. Y aquí llevamos más de 400 líderes asesinados. El pasado fin de semana asesinaron a otros 6. El pasado sábado, por ejemplo, ya hemos dicho, 197 líderes indígenas también asesinados, 218 excombatientes de las distintas FARC, que están en un proceso muy serio de incorporarse a la vida civil, asesinados sistemáticamente. Y nosotros no nos indignamos, no nos preocupamos, no nos movemos, no nos duele esa situación. Mataron a Isaías Duarte Cancino, arzobispo de Cali, por sectores asociados con el narcotráfico, ¿no? Y el país no se levantó y no se indignó. Es decir, aquí el punto es que no es una cuestión de ideologías, sino que realmente es una cuestión de pura y radical humanidad en ti y en mí. Entonces a Jesús lo movía sentir dolor por el dolor ajeno, y era un dolor físico, esplanizomai. Él se esplanizomó cada vez que vio a esta persona, a este enfermo, a este tullido, a esta multitud, a este enfermo, a este muerto, a este condolido, a este perturbado, a este humillado, a esta persona angustiada, a este indeciso, a este pobre, a este endemoniado. Él siempre se esplanizomó, sentía dolor por el dolor ajeno.
Y ahora viene una pregunta. Tú y yo, ante esa realidad, porque es allí donde se juega nuestro cristianismo, ¿qué debo hacer yo para que me duela el dolor ajeno? ¿Qué debo hacer yo? ¿Hago fuerza? Parece que no. Según toda la Biblia, este esplanizomarse, por decirlo así, del esplanizomai, esplanizarse, solo se da en Dios o en los enviados por parte de Dios. Esplanizomarse es sentir dolor por dolor ajeno, es una acción típica de Dios que se localiza en el hombre. El hombre es el lugar donde Dios le duele la situación del otro. Un hombre responsable es un ser donde Dios es solidario con el otro. Cuando Dios quiere ser solidario, le da al hombre el dolor por el otro para que le duela. Y si yo fuera un ser responsable, Dios me daría un don que es el dolor por el dolor ajeno. O sea, yo responsable de la acción de Dios porque yo hago lo que Dios hace. Eso es ser responsable. Esto significa que Dios me crea a mí para que Él, Dios, sea solidario por medio mío. O sea, Dios es solidario por medio de los otros. Cuando Dios quiere ser solidario, crea hombres con dolor que les duela el dolor ajeno. Esto quiere decir que esto es un carisma, es un don. Y si es un don, es regalable. Y ser regalable es pedible. Por lo tanto, en vez nosotros de hablar tanto de opción por los pobres, ese punto puede ser nuestro pecado muchas veces, es pedirle a Dios que nos dé ese don de sentir dolor por el dolor ajeno para que la opción por los pobres sea realmente efectiva, que es la opción misma de Dios. Y no nos quedemos tú y yo, de pronto me pasa muchas veces a mí, que soy profeta porque hablo de tratar por los pobres, y no, que sea un don que se haga realmente acción. Ya termino con esto. ¿Por qué Jesús hace misericordia? ¿Por qué Jesús hace misericordia? ¿Qué es lo que los relatos de los milagros nos cuentan masivamente en los evangelios? Porque ese es el acontecer del reino de Dios. Ya lo hemos explicado. Es el reino de Dios sucediendo. Jesús hace misericordia para anunciar el reino de Dios haciéndolo. La misericordia es la mano de Dios que le llega al otro. Es Dios mismo que le llega al otro. Cuando decimos misericordia, es Dios mismo que le llega al otro. La mejor prueba de que Dios existe no es un discurso sobre Dios, sino una acción que lo transparente. Y la acción que mejor transparenta la realidad de Dios es la misericordia. Es agacharse para servirle al otro que está más débil. ¿Quién muestra más a Dios? ¿Yo allí en el púlpito hablando de Dios? ¿O una persona cuidando de otra que está postada en la calle muerta de hambre? Pues ciertamente esta persona que hace misericordia es la que va transparentando realmente a Dios. Y el que nos muestra que realmente Dios existe, porque Dios actúa a través de esta persona. Todo lo demás que nosotros hagamos es pura literatura. El reino de Dios se hace sucediéndolo, transparentándolo. ¿Cuál es el anuncio aquí? A través de los relatos de los milagros. Es el mismo Dios que llega al débil. Ese es el reino de Dios. Yo quisiera invitarles a que ahorita, si les queda un poquito de tiempo, una de las entrevistas que más me hayan gustado del Papa Francisco, y los invito a que ustedes de verdad la lean, fue el recién elegido Papa, y con eso ya voy terminando. Una entrevista que tuvo con el director del diario La República de Italia, el comunista, ateo confeso, pues tuvo una entrevista con el Papa, recién elegido Papa, y quiso entrevistarse con él, no tanto porque fuera Papa, sino porque era el presidente o representante legal del Estado Vaticano. Y fue de una entrevista realmente preciosa entre los dos, donde ninguno trató de convencer al otro de nada, solamente cada uno hablaba de lo que él era. Dice al final el director del diario de la República, ateo confeso, le dice al Papa Francisco, veo que usted y yo estamos en la misma orilla, porque los dos luchamos para que no haya violencia, para que no haya muerte, para que se respeten los derechos humanos, para que la gente tenga educación, para que haya salud para todos, que los inmigrantes tengan condiciones de vida dignas, que los niños huérfanos tengan un hogar,
que se acabe el tráfico de armas, que se acabe el tráfico de drogas, que realmente hay un bienestar social que privilegia a los pobres y excluidos. Le dice el director del diario La República, comunista, ateo, confeso al Papa. Veo que estamos del mismo lado, ¿no? Usted y yo. Y va diciendo el Papa muy bellamente, sí, todo eso usted lo hace, ¿no? Porque Dios lo hace a usted hacer eso. Lo que estamos hablando hoy de los milagros. Dios le hace a usted hacer eso, porque todo eso es misericordia. Inclinarse ante el débil para levantarlo. Dios lo usa a usted para hacer eso. Responde el director del diario de la República, usted se equivoca porque yo no creo en Dios. Y va diciendo el Papa, pero Dios sí cree en usted. Dios sí cree en usted. O sea, vea esto tan interesante. Lo dice el padre Julio Jiménez también. Lo dice, el ateísmo no existe. El ateísmo solo tiene que ver con ideas falsas de Dios. Y si Dios actúa en ti, en mí, en su acción creadora, reino de Dios, eso es reino de Dios. Y esa acción creadora nos lleva a hacer lo que Dios es, salir fuera de sí, ser salidores fuera de sí hacia el otro, pues nos tiene que llevar hacia la misericordia, como un suceder, como un acontecer de ese reino de Dios, el cual es Dios mismo sucediendo. Por eso tenemos en los evangelios relatos de milagros para mostrarnos a ti y a mí que tú y yo estamos llamados a hacer ese reino de Dios aconteciendo, ese reino de Dios sucediendo, ese reino de Dios haciendo transparencia de Dios hacia el otro siempre. Hermanos queridos, léanse en esa entrevista muy bonita, la pueden encontrar, entrevista Papa Francisco, director de la República, año 2013, cuando el Papa fue elegido. Preciosa esa entrevista, la van a disfrutar mucho. Muy invitados mañana a la conferencia que tenemos en los martes ignacianos, 7 de la noche, por la plataforma virtual de Facebook, Parroquia Sagrado Corazón Bucaramanga, con el padre Julio Jiménez. Un tema precioso, principio y fundamento es el tema, principio y fundamento. ¿Qué es eso? Mira, tiene que ver con el sentido de nuestra vida, con la finalidad de nuestra vida. ¿Para qué estamos en esta vida? Qué importante eso. Tú y yo no venimos a esta vida solo a consumir oxígeno. Tú y yo no venimos a esta vida solo a trabajar para producir y producir para consumir. No, tú y yo vinimos a algo mucho más en lo cual se juega nuestra felicidad. Personas amargadas, tristes, deprimidas, aburridas, hartas, hostiles, no, aburridas, hartas en la vida. ¿Qué es lo que les falta? Sentido en la vida, principio y fundamento. Qué bueno que nos acompañe mañana a esta excelente charla, 7 de la noche. Y si conoces de alguien que anda así como en la vida deprimido, aburrido, harto, oiga, ¿por qué no miras esta conferencia? Sin duda que algo bueno le va a quedar de esa experiencia con el padre Julio Jiménez. Te hemos invitado mañana 7 de la noche. Y desde ya los invitamos a que nos acompañen el próximo sábado. Vamos a tener un concierto en honor a San Ignacio de Loyola. 7:15 de la noche. Van a participar nuestros ministros de música. Ustedes saben que son personas extraordinarias, pero lamentablemente por el confinamiento y el templo cerrado no están cantando en ninguna misa, ni en esta parroquia ni en ninguna, y están de brazos cruzados. Hemos organizado este segundo concierto también en apoyo a ellos. Van a cantar preciosamente y los invitamos a que ustedes se unan con nosotros con alguna colaboración, lo que ustedes quieran dar para apoyarlos a ellos, unidos por nuestros músicos, lo que tú quieras y puedas dar en ese concierto maravilloso que nos van a dar a todos nosotros para que lo disfrutemos y lo gocemos, y todo lo que ustedes aporten, ¿no? Ya sea trayéndolo aquí al despacho parroquial o sea depositándolo en nuestra cuenta de ahorros de la parroquia. Pueden encontrarlo en la página web del Sagrado Corazón de Jesús Bucaramanga. Ahí van a encontrar Sagrado Corazón Bucaramanga, página web. Ahí dice donación, aparece la cuenta de ahorros del Banco Caja Social. La donación que tú des, coloca en la descripción, por favor, músicos, descripción músicos, por favor. Todo eso se va a repartir en partes iguales entre ellos que participan en nuestra parroquia y que también necesitan vivir. La parroquia les ha ayudado todo lo que hemos podido en esas limitaciones, pero bueno, pero qué bonito de verdad que se unen a esta fiesta de San Ignacio. Terminamos encomendándonos al Señor y que la Virgen nos siga acompañando y ayudando en este caminar con Él. Nuestra Señora del Camino,
ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches para todos ustedes.